Tenía todo el dinero del mundo, pero no podía comprarle una sonrisa a su propio hijo, un niño que los médicos diagnosticaron con autismo y que vivía en su propio mundo. Parecía un caso perdido, ¿verdad? Pero la llegada de una niñera, sin credenciales extraordinarias, solo con una fe inquebrantable en el poder del cariño, estaba a punto de ponerlo todo a prueba. Lo que ocurrió ese día, en esa habitación donde el silencio dolía, no solo desafió los diagnósticos, sino que cambió para siempre la vida de un padre que se creía un fracaso, de un niño que nadie entendía y de una mujer que vio lo que nadie más podía ver. Antes de emocionarse por este giro de los acontecimientos, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues. La figura de Rodrigo, apoyada en el marco de la puerta de la oficina, era la personificación de la cortés desesperación que lo consumía desde hacía años. Le dolía el pecho, una presión constante que se intensificaba cada vez que sus pensamientos vagaban hacia la habitación de su hijo Pedro. Ese universo silencioso e impenetrable que ningún especialista, con sus complejas teorías y promesas vacías, había sido capaz de descifrar. Ya había invertido fortunas, consultado a los nombres más renombrados de la medicina y la psicología infantil, cada uno aportando una nueva etiqueta, un nuevo acrónimo para justificar el silencio del niño, pero ninguna solución tangible, ningún alivio para la angustia paternal que lo carcomía. La nueva niñera, Mariana, caminaba por el pasillo hacia la habitación de Pedro, y Rodrigo la observaba con el escepticismo de quien ha visto esa película decenas de veces y conoce el decepcionante final. Fue solo un intento más, un último recurso antes de que, tal vez, renunciara de una vez por todas a encontrar luz en ese oscuro túnel en que se había convertido su relación con su propio hijo, un doloroso recordatorio de la ausencia de su esposa y de su propia incapacidad. Mariana, en cambio, se movía con una serenidad que casi irritaba a Rodrigo. No tenía la afectación de los expertos, ni la prisa ansiosa de quien necesita demostrar su valía rápidamente. Llevaba solo una pequeña mochila descolorida y una expresión que mezclaba concentración con una ligereza casi infantil. Se detuvo un momento frente a la puerta cerrada de la habitación de Pedro, no como si dudara, sino como si pidiera permiso en silencio para el espacio sagrado al que estaba a punto de entrar. Rodrigo, desde su posición estratégica al final del pasillo, intentó descifrar a esta mujer. No encajaba en el molde. No llevaba consigo una parafernalia de instrumentos pedagógicos, ni un discurso ensayado sobre nuevas metodologías revolucionarias. Había en ella una sencillez desconcertante, el aura de alguien que confiaba más en la intuición y la conexión humana que en los protocolos rígidos. Fue precisamente esa falta de artificio lo que, paradójicamente, lo hizo aún más desconfiado, como si la solución a un problema tan complejo no pudiera residir en algo tan fundamentalmente simple como la presencia y la paciencia. Con un suspiro apenas audible, Rodrigo retrocedió un paso, acurrucándose a la sombra de una gran estantería que adornaba el pasillo. No quería ser visto, no quería que su presencia, llena de expectativas y frustraciones, interfiriera en lo que aquella mujer fuera a intentar. Quería ser solo un observador invisible, un testigo silencioso del probable e inminente fracaso. Cada fibra de su ser estaba tensa, como las cuerdas de un violín a punto de romperse. El silencio de la casa, normalmente ocupado solo por los formalismos de los sirvientes y el lejano rumor de la ciudad, ahora parecía más denso, lleno de dolorosa expectativa. Era el silencio que precede al veredicto, la calma antes de la tormenta de emociones que sabía que llegaría independientemente del resultado. La imagen de Pedro, acurrucado en su mundo privado, apareció en su mente y una punzada de culpa lo recorrió. Culpa por no ser suficiente, por no saber
cómo llegar a su hijo. La habitación de Pedro era un testimonio silencioso del intento de Rodrigo de compensar su ausencia emocional con excesos materiales. Juguetes educativos caros, importados y de todas las formas y colores se amontonaban en los estantes y en baúles organizados con esmero militar por las criadas. Muchos permanecían intactos, como piezas de museo expuestas sin que nadie las viera. Pedro solía estar allí, sentado en la suave alfombra o acurrucado en un sillón demasiado grande para su pequeño cuerpo, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared o fija en los intrincados patrones de la tela. No había llantos ni rabietas, solo una profunda ausencia, una alienación que dolía a Rodrigo más que cualquier protesta infantil. Era como si una película invisible lo separara del mundo, y todos los intentos de Rodrigo por romper esa barrera solo resultaban en más frustración y la dolorosa constatación de su propia impotencia. Esa habitación, que debería haber sido un refugio de alegría y descubrimiento, se había convertido para Rodrigo en un mausoleo de esperanzas perdidas. Mariana abrió la puerta con una delicadeza casi reverente, deslizándose en la habitación sin hacer ruido. Rodrigo contuvo la respiración, con la mirada fija en la rendija que le permitía ver parcialmente el interior. No se dirigió a Pedro de inmediato. No hubo ese efusivo y artificial «Hola, Pedro, soy Mariana», que solían emplear otras niñeras y terapeutas. En cambio, caminó lentamente por la habitación, tocando con suavidad la portada de un libro infantil en una cómoda, ajustando un peluche que había caído junto a una caja de bloques de construcción. Sus movimientos eran fluidos, tranquilos, como si simplemente se familiarizara con el espacio, absorbiendo la atmósfera del lugar. Pedro, en su rincón habitual, no mostró ninguna reacción visible, pero Rodrigo conocía a su hijo lo suficiente como para saber que incluso el más mínimo cambio en el entorno era registrado por sus sentidos agudizados, aunque no lo demostrara externamente. La falta de un enfoque directo, casi clínico, fue tan inesperada que Rodrigo sintió una punzada de extrañeza. Desde su posición oculta, Rodrigo sentía una mezcla de impaciencia e incredulidad que empezaba a bullir en su pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era alguna nueva técnica de aproximación pasiva con la que no estaba familiarizado? Todas sus experiencias previas con profesionales habían implicado una serie de estímulos programados, intentos de interacción directa, evaluaciones e informes detallados. Mariana, sin embargo, parecía simplemente existir en la habitación. No había ningún plan aparente, ningún intento evidente de tratar a Pedro. Parecía más una visitante curiosa que una especialista en desarrollo infantil. Una parte de él quería intervenir, preguntar cuál era el método, exigir una explicación de tanta quietud. Pero otra parte, una vocecita casi olvidada, le susurraba que simplemente observara, que le diera una oportunidad a lo inesperado, aunque la esperanza era un músculo atrofiado en su interior, demasiado dolorido para ejercitarlo. Este comportamiento contradecía todo lo que le habían enseñado sobre la necesidad de una intervención temprana e intensiva. Tras unos minutos que se le hicieron eternos a Rodrigo, Mariana por fin se sentó en la alfombra, no demasiado cerca de Pedro, pero dentro de su campo visual periférico. Abrió su mochila descolorida y sacó no una tableta con aplicaciones educativas ni fichas de evaluación, sino una pequeña caja de madera con piezas de colores y un cuaderno de dibujo con la tapa desgastada. No le ofreció los objetos a Pedro ni intentó llamar su atención. En cambio, empezó a manipular las piezas de madera con serena concentración, apilándolas y tirándolas al suelo con una leve sonrisa, como absorta en su propio juego solitario. Emitía pequeños sonidos con la boca, casi un tarareo sin melodía, mientras sus ágiles manos daban vida a las sencillas formas. Rodrigo frunció el ceño.
Era completamente atípico. Ninguna de las niñeras o terapeutas anteriores se había comportado así, dedicándose a una actividad lúdica propia en presencia de Pedro sin buscar su participación inmediata. Fue entonces cuando sucedió algo tan sutil, tan fugaz, que Rodrigo casi dudó de lo que sus propios ojos habían registrado. Pedro, que hasta entonces había permanecido inmóvil como una pequeña estatua de porcelana, con la mirada perdida, movió la cabeza. Un movimiento diminuto, quizá 2 o 3 centímetros hacia la izquierda, en dirección a donde estaba Mariana. Sus ojos no la miraron directamente, pero parecieron registrar la presencia y la suave actividad que rompía la opresiva monotonía de su habitación. No hubo sonido alguno, ningún intento de acercarse, pero para Rodrigo, siempre a la caza de migajas de interacción, ese diminuto movimiento fue como un terremoto, una diminuta grieta en el muro de silencio que rodeaba a su hijo. Sintió una punzada dolorosa en el corazón, una mezcla de sorpresa y un miedo insoportable de que solo fuera su imaginación ávida de cualquier señal de cambio. Un torrente de pensamientos contradictorios inundó la mente de Rodrigo. El escepticismo, su viejo compañero, gritaba que era solo una coincidencia, un movimiento aleatorio sin sentido. Al fin y al cabo, Pedro se movía de vez en cuando, aunque fuera de forma limitada. Intentar encontrar un patrón en ello, una respuesta al discreto estímulo de Mariana, era alimentar una falsa esperanza, un camino que ya había recorrido incontables veces y que siempre terminaba en decepción. Sin embargo, por mucho que su razón intentara anular el sentimiento, algo diferente se había instalado en su pecho. No era esperanza, todavía no, sino una curiosidad incómoda, una reticencia a descartar por completo lo que acababa de presenciar. Era como si una semilla diminuta, seca y olvidada hubiera recibido una gota de agua inesperada y comenzara a dar una tímida señal de vida en un suelo que creía completamente árido e infértil. Ese momento, aparentemente insignificante para cualquier observador externo, se había convertido para Rodrigo en un doloroso y extrañamente magnético interrogante. Mariana, ajena al torbellino interno que se desataba con Rodrigo fuera de la habitación, continuó su interacción serena e indirecta. Sacó su cuaderno de dibujo y un lápiz de color y comenzó a dibujar líneas sencillas en la página, formas que poco a poco se transformaban en un sol sonriente, un árbol de ramas torpes, un gato con una cola larga. Mientras dibujaba, hablaba en voz baja, con un tono suave y firme, casi como si se contara una historia, pero lo suficientemente audible como para que las ondas sonoras llegaran a los oídos de Pedro. No había preguntas en su voz, ni expectativa de respuesta, solo el fluir de una narración tranquila que llenaba el silencio de la habitación sin romperlo con estridencias. Rodrigo permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, sintiéndose como un intruso en aquella escena íntima y, al mismo tiempo, irresistiblemente atraído por ella, como si presenciara el florecimiento de algo increíblemente delicado y precioso. Rodrigo sintió cada músculo de su cuerpo tensarse, una cuerda estirada al límite. Sus ojos ya no eran los de un observador casual y escéptico, sino los de un cazador escrutando a la presa más asustadiza, atento al más mínimo ruido, al cambio más sutil en el paisaje emocional de la habitación. Ese primer movimiento, casi imperceptible de Pedro, que antes habría descartado como un espasmo fortuito, ahora resonaba en su mente con la fuerza de una revelación. Se encontró analizando la respiración de su hijo, la curvatura de sus deditos, la forma en que la luz de la ventana caía sobre su fino cabello, buscando en cada detalle la confirmación, por pequeña que fuera, de que algo realmente diferente estaba sucediendo allí. La lucha interna era insoportable, la razón, endurecida por años de decepciones y diagnósticos sombríos,
intentaba aplastar la insurgente y frágil semilla de curiosidad que se atrevía a brotar en su pecho. Fue un esfuerzo consciente para no permitirse sentir, para no dejarse llevar por un espejismo que podía desvanecerse en cualquier momento, dejando atrás solo la amargura de la esperanza frustrada. Mariana continuó su suave monólogo. Sus palabras flotaban por la habitación como pétalos de flores al viento. Describió los colores de su dibujo con encantadora sencillez, nombrando a los animales que aparecían en el papel, inventando pequeñas historias sobre ellos. «Este es Leo el león», murmuró con voz aterciopelada. «Le encanta el sol y tiene una melena suave como una almohada». Entonces emitió un sonido, un ronroneo bajo y suave, imitando al felino. Rodrigo notó que, al oír ese ronroneo, los hombros de Pedro parecieron relajarse una fracción de milímetro. Quizás fuera solo su imaginación hiperactiva, su afán por ver lo que no estaba allí, pero tuvo la clara impresión de que el cuerpo del niño, siempre tan rígido y alerta, había cedido mínimamente a esa vibración sonora. No fue una interacción, no en el sentido convencional de la palabra, pero parecía haber una resonancia, una fina sintonía estableciéndose entre la calma de aquella mujer y el universo interior de Pedro, algo que trascendía la fría lógica de las terapias conductuales que tantas veces había presenciado. Y entonces, una segunda señal, esta vez un poco más clara, más innegable. Pedro, que aún no había mirado directamente a Mariana, parpadeó más despacio y durante más tiempo cuando ella, dibujando un pájaro azul, tarareó una melodía corta y sencilla, sin letra, solo un tu, ru, tu, que le recordó a un pájaro cantando. Sus pequeños dedos, antes apretados alrededor de una nada invisible, parecieron aflojar ligeramente la tensión sobre la tela de sus pantalones. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que cada matiz del comportamiento de su hijo, cada pequeña variación en su postura, era un código que llevaba años intentando descifrar. No era casualidad. La quietud de Pedro tenía ahora una cualidad diferente, una atención pasiva, pero atención al fin y al cabo. Era como si el niño escuchara con su piel, con sus poros, absorbiendo la atmósfera de tranquilidad y seguridad que Mariana exudaba sin esfuerzo aparente, como si fuera parte intrínseca de su ser. El impacto de esa segunda observación fue más profundo en Rodrigo. Ese pequeño brote de curiosidad que había surgido minutos antes empezó a arraigarse con más fuerza en su previamente árido terreno emocional. La certeza inquebrantable que había construido durante años sobre la impenetrabilidad de Pedro, sobre la imposibilidad de una conexión genuina, empezó a mostrar grietas aún más visibles. Recordó las palabras de los expertos, los términos técnicos, las predicciones pesimistas y, por primera vez, una duda real sobre todo aquello se asentó en su mente. ¿Y si hubiera otra salida? ¿Y si la clave no residiera en métodos complejos, en intervenciones invasivas, sino en algo tan fundamentalmente humano que él, en su dolor y en su obsesión por arreglar a su hijo, había descuidado por completo? La presencia de Mariana en la habitación, con su enfoque radicalmente simple, empezó a desestabilizar sus convicciones más profundas, y eso fue a la vez aterrador y extrañamente liberador. Mariana, como flotando en su propia burbuja de serenidad, aparentemente completamente ajena al drama silencioso que se desarrollaba en la mente de Rodrigo y a los sutiles cambios en Pedro, guardó el cuaderno de dibujo y los lápices de colores en su mochila. Luego cogió la caja de madera con las piezas de colores. Con la misma delicadeza con la que había dibujado, comenzó a ordenar los bloques sobre la alfombra, no al azar, sino como si estuviera construyendo un pequeño paisaje. Un bloque azul aquí, uno amarillo allá, uno rojo un poco más allá. No había prisa en sus gestos.
solo un evidente placer por la actividad en sí. No miró a Pedro en busca de aprobación ni para invitarlo a participar. Era como si el mundo, en ese momento, se redujera a esas piezas de madera y a la historia silenciosa que creaba con ellas. Para Rodrigo, esa autonomía, esa falta de exigencia a su hijo, fue revolucionaria. Estaba acostumbrado a ver a profesionales intentando arrancarle reacciones a Pedro, y el fracaso en obtenerlas siempre lo sentía como una carga más. Un torrente de recuerdos inundó la mente de Rodrigo. Escenas de otros terapeutas, otras niñeras, todas con sus maletas llenas de materiales, sus horarios, sus metas de desarrollo. Recordó las sesiones agotadoras, los intentos frustrados de que Pedro encajara las piezas, señalara figuras, balbuceara. Cada fallo se anotaba meticulosamente en informes que solo contribuían a profundizar su sentimiento de fracaso como padre. El enfoque de Mariana era todo lo contrario. No había presión, ni expectativas visibles, solo una presencia serena y una actividad autodirigida que parecía invitar a Pedro a observar, si quería, a su propio ritmo, a su manera. La quietud en la habitación ya no era el pesado silencio de la ausencia, sino una quietud expectante, llena de la energía amable de esa mujer. Esta evidente diferencia comenzó a sembrar en Rodrigo no solo la duda, sino un incómodo cuestionamiento de todo lo que había creído que era lo correcto para su hijo. Mientras Mariana seguía ordenando sus bloques de colores, creando una pequeña hilera que parecía un camino o un murete, Pedro casi imperceptiblemente inclinó el torso un poco hacia adelante. Sus rodillas, antes rígidas y rectas, se flexionaron ligeramente y apoyó una mano en el suelo, como buscando un sutil equilibrio para observar mejor la escena que se desarrollaba a pocos metros. Fue un movimiento lento y vacilante, pero innegablemente dirigido. Su mirada, antes vaga, ahora parecía tener un enfoque, aunque difuso, en las manos de Mariana y los vibrantes colores de los juguetes. Rodrigo sintió que se le secaba la boca. Era una progresión, una secuencia de pequeños eventos que, sumados, comenzaban a adquirir un significado que ya no podía ignorar. Su cerebro analítico intentaba encontrar otras explicaciones, pero su corazón, ese órgano tan a menudo maltratado por la desesperanza, comenzó a latir a un ritmo diferente, un latido de incrédula expectación. Una oleada de emoción cruda le subió a la garganta a Rodrigo, una mezcla de euforia y pánico. ¿Podría ser esto el principio de algo? Una pequeña luz al final del túnel que ya consideraba eternamente oscuro. La posibilidad, por remota que fuera, era tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Pero el miedo, su viejo y constante compañero, pronto intentó levantar sus defensas. Ya se había sentido así antes, ante promesas vacías de progreso, solo para ser derribado de nuevo por la inmutable realidad de la condición de Pedro. No quería volver a lastimarse. No quería que esa chispa de esperanza se convirtiera en otra hoguera de desilusión. Apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en las palmas de las manos, en un intento desesperado de anclarse en su incredulidad habitual, de protegerse de la vulnerabilidad que esta escena comenzaba a despertar en él. Era una feroz batalla interna, librada en el silencio del pasillo, mientras en la habitación contigua se desarrollaba un drama aún más sutil. Mariana, con una intuición que parecía trascender la simple observación, o quizás simplemente absorta en su propia lógica lúdica, cogió uno de los bloques de madera, un cubo rojo brillante, y sin mirar directamente a Pedro, lo empujó suavemente por la alfombra. El bloque se deslizó unos centímetros, deteniéndose en un espacio neutral, no exactamente al alcance de Pedro, pero visiblemente más cerca que los demás juguetes. No fue una invitación directa, no hubo palabras, solo un gesto,
una oferta silenciosa que quedó en el aire, o mejor dicho, en el suelo. Era como si dijera: aquí está si lo quieres, sin presión, sin obligación. Rodrigo siguió el movimiento del bloque con la mirada, con el corazón latiéndole con fuerza. La simplicidad de ese acto, su respeto por el espacio y el tiempo del niño, era algo que nunca había visto en ningún enfoque terapéutico previo. Era humano, dolorosamente humano. La tensión en el cuerpo de Rodrigo alcanzó un punto casi insoportable. Se sentía como un espectador de una obra cuyo guión desconocía, pero cuyo desenlace podría cambiar su vida para siempre. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una agonizante eternidad. Contenía la respiración con cada movimiento de Mariana, con cada leve cambio en la postura de Pedro. Era un diálogo silencioso, una danza de acercamientos y retiradas, entretejida con hilos invisibles de curiosidad y cautela. Una parte de él quería gritar, quería entrar en la habitación, quería acelerar el proceso, pero la otra parte, la que empezaba a comprender la singularidad de ese momento, sabía que cualquier interferencia podría romper el frágil hechizo que parecía estar formándose. Le aterraba la posibilidad del fracaso, pero por primera vez en mucho tiempo, una chispa de algo parecido al deseo, el deseo de ver florecer esa conexión improbable, ardía en su interior. El cubo rojo yacía sobre la alfombra, una vibrante mancha de color en el vasto océano de silencio que era la habitación de Pedro. Para Rodrigo, ese pequeño objeto de madera parecía cargar con el peso de todas sus expectativas y miedos. Pedro permaneció inmóvil por un instante que se alargó dolorosamente, y el corazón de Rodrigo se encogió, anticipando la habitual indiferencia de su hijo. Cada segundo de inacción era una pequeña muerte para la incipiente esperanza que se había atrevido a surgir. Ya podía oír la voz del escepticismo susurrándole al oído que nada había cambiado, que solo estaba proyectando sus deseos en la escena. Pero entonces los ojos de Pedro, previamente fijos en un punto lejano de la pared, parpadearon y muy lentamente, bajaron, deteniéndose en el bloque rojo. No hubo movimiento corporal, solo ese sutil cambio en el enfoque de su mirada. Pero para Rodrigo fue como si un foco se hubiera encendido en ese punto específico de la habitación, convirtiéndolo en el centro del universo. La mente de Rodrigo dio un vuelco. ¿Estaba Pedro simplemente mirando un color brillante, algún estímulo visual aleatorio, como los expertos le habían explicado tantas veces, sin intención de interactuar? ¿O había algo más en esa mirada? Intentó desesperadamente no construir castillos de arena, no ahogarse en sus propias proyecciones, pero la forma en que la mirada del niño parecía flotar sobre el objeto, con una cualidad que no era la de una simple observación pasiva, sino la de una curiosidad contenida, casi palpable, le provocó una conmoción. Era una deliciosa y terrible tortura, esta oscilación entre la incredulidad y una posibilidad casi insoportable de que, tal vez, solo tal vez, estuviera presenciando el despertar de una pequeña conexión, un tenue hilo tejiéndose entre su hijo y aquella enigmática mujer. Cada fibra de su ser anhelaba el siguiente paso, cualquier confirmación. Mariana, con una paciencia que Rodrigo comenzaba a admirar y envidiar a partes iguales, no reaccionó al cambio en la mirada de Pedro. No hubo una sonrisa de aliento inmediata, ninguna palabra de aliento, nada que pudiera romper la delicada burbuja de concentración que parecía envolver al niño. Simplemente siguió jugando con sus propios bloques de madera, construyendo una pequeña torre de colores junto a él, tarareando aún más suavemente, casi para sí misma. Era como si confiara plenamente en el proceso, en el ritmo interno de Pedro, ofreciéndole el espacio y la libertad para explorar el estímulo a su manera, sin la presión de las expectativas ajenas. Esta falta de ansiedad por su parte fue, para Rodrigo, una lección silenciosa y poderosa.
Él, que siempre había vivido con la urgencia de los resultados, comenzaba a vislumbrar la sabiduría contenida en la espera, en el simple arte de estar presente sin exigir. El tiempo pareció congelarse para Rodrigo. Cada segundo era una eternidad de suspenso. Entonces, como a cámara lenta, la pequeña mano de Pedro, que había estado inerte a su lado, comenzó a moverse. Primero, sus dedos se movieron vacilantes, como si despertaran de un largo sueño. Luego, todo su brazo se levantó ligeramente del suelo, avanzando con una lentitud exasperante hacia el cubo rojo. No fue un movimiento directo y seguro, sino un avance tímido y exploratorio, lleno de una vulnerabilidad que le encogió el corazón a Rodrigo. La pequeña mano se cernió sobre el bloque por un instante, como un colibrí vacilante ante una flor desconocida, y luego, con un toque casi imperceptible, los dedos de Pedro rozaron la superficie lisa y colorida de la madera. Un toque simple, pero que resonó para Rodrigo como el más elocuente de los discursos. Una oleada de calor recorrió el cuerpo de Rodrigo, seguida de un escalofrío que le erizó el vello de los brazos. Se llevó la mano a la boca, ahogando un sonido que amenazaba con escapar, una mezcla de sollozo y exclamación. Esto era real, no era su imaginación, no era una proyección. Pedro había tocado el teclado, había respondido, a su manera única y silenciosa, a la invitación no verbal de Mariana. Fue la interacción más significativa e intencionada que había presenciado en años. Una lágrima escapó de sus ojos y se deslizó por su rostro. Una lágrima que no era de tristeza ni de alivio absoluto, sino de profundo asombro, de una emoción tan abrumadora que apenas podía nombrarla. Fue como si una puerta cerrada durante mucho tiempo en su corazón se hubiera abierto de repente, permitiendo que un rayo de luz invadiera la oscuridad. Mariana, al notar el toque de Pedro en el bloque, giró lentamente la cabeza hacia él y le ofreció una suave sonrisa. Una sonrisa que no contenía la euforia de la victoria, sino la serenidad de quien agradece un gesto esperado y bienvenido. «Rojo», dijo en voz baja con un tono cálido y aterciopelado, como si compartiera un secreto. «Es un bloque rojo precioso, ¿verdad?» Y sin esperar respuesta, volvió a apilar sus propios bloques. Pero esta vez tomó otro bloque rojo de su caja y lo colocó encima de su pequeña torre, como si, de alguna manera sutil, validara la elección de Pedro, incorporando el color que había tocado a su propio juego. No hubo alboroto, solo una aceptación tranquila y una fluida continuación de la interacción, respetando el ritmo y la iniciativa del niño. Rodrigo sintió que el suelo se le escapaba. Todo lo que innumerables expertos habían dicho sobre la incapacidad de Pedro para iniciar interacciones sociales, sobre su falta de interés por el mundo exterior, sobre la rigidez de su comportamiento, todo ello parecía desmoronarse ante aquella escena tan simple y a la vez tan profundamente significativa. No había ninguna técnica conductual compleja, ningún programa de refuerzo positivo, solo una mujer sentada en el suelo, jugando con sencillez y ofreciendo una presencia genuina y no invasiva. Y Pedro, su Pedro, el niño que creía perdido en un laberinto inaccesible, había respondido. Había buscado no solo un trozo de madera, sino un hilo de conexión humana. Ese momento reconfiguró por completo su comprensión de su hijo y, más dolorosamente, de su propia paternidad. El escepticismo inicial de Rodrigo hacia Mariana, su educada desconfianza, comenzaba a transformarse en algo completamente diferente. No era todavía admiración ni gratitud plena, sino un respeto creciente por esta mujer que con su tranquilidad y aparente sencillez había logrado lo que ejércitos de profesionales con currículums impecables ni siquiera habían rozado. Había en ella una sabiduría intuitiva, una comprensión del alma del niño que trascendía manuales y protocolos.
No veía a Pedro como un conjunto de síntomas a corregir, sino como un ser humano completo, con su propio tiempo y su propia forma de expresarse. Y al hacerlo, al validar la existencia de Pedro en sus propios términos, parecía estar, milagrosamente, invitándolo a salir de su caparazón, no por la fuerza, sino mediante una atracción suave e irresistible. Incluso la atmósfera de la habitación, que para Rodrigo siempre había estado cargada de una tristeza palpable, una sensación de aislamiento y tiempo perdido, parecía haber cambiado. El silencio seguía ahí, pero ya no era el silencio opresivo de la incomunicación. Era un silencio diferente, un silencio impregnado de una vibrante expectativa, de un hálito contenido de posibilidad. Los colores de los juguetes, antes meros objetos decorativos e inútiles, parecían más vívidos. La luz que entraba por la ventana parecía más suave, más acogedora. Era como si la presencia de Mariana y la sutil respuesta de Pedro hubieran infundido en la habitación una nueva energía, una cualidad casi mágica de esperanza y comienzo. Rodrigo sintió como si presenciara en tiempo real la primera pincelada de color en un lienzo que creía destinado a permanecer eternamente gris. Al final de esa secuencia de pequeños milagros, la mirada de Mariana, su tacto, sus palabras tiernas y la inmovilidad de Pedro, Rodrigo se sintió exhausto, como si hubiera corrido una maratón emocional. Esa mezcla de asombro, incredulidad y una esperanza aún temblorosa y atemorizada lo dejó al borde del colapso. Apoyó la cabeza en la fría estantería, cerrando los ojos un instante, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. No se trataba solo de que Pedro tocara un bloque rojo. Se trataba de la posibilidad de que todo fuera diferente, de la oportunidad de reescribir una historia que ya consideraba cerrada en un capítulo de dolor y resignación. Ese momento lo supo con una certeza que le oprimió el pecho. No fue un hecho aislado, fue el comienzo de algo, un punto de inflexión fundamental, no solo para su hijo, sino para él mismo, para el padre que anhelaba ser. Rodrigo luchaba por controlar la respiración, por contener el temblor que amenazaba con apoderarse de sus manos. La alegría que lo invadió era tan intensa e inesperada que parecía dolor, un espasmo en el pecho que lo dejaba sin aliento. Años de tristeza resignada, de fría aceptación del destino de Pedro, habían creado una armadura alrededor de su corazón, y ahora esta armadura se rompía, se hacía añicos con el simple roce de su hijo sobre un bloque de madera. Se sentía absurdamente vulnerable, expuesto. El miedo a que esto fuera solo un vistazo fugaz, una anomalía pasajera en el comportamiento de Pedro, era un cruel contrapunto a esa alegría incipiente. Quería congelar ese momento, guardarlo para siempre como prueba de que la conexión era posible, pero sabía, con la amarga experiencia de quien ha visto frustradas muchas esperanzas, que el camino por delante aún sería largo e incierto. Sin embargo, por primera vez en incontables meses, la incertidumbre no solo era sinónimo de angustia, sino también de una vibrante posibilidad. Mariana, con su aguda percepción y su calma imperturbable, parecía sentir la necesidad de no presionar, de no convertir ese pequeño avance en una actuación. No celebró efusivamente, no intentó de inmediato un estímulo nuevo, más complejo. En cambio, tras reconocer con delicadeza el bloque rojo, tomó otro bloque, esta vez azul, y lo colocó junto al primero, creando un par de colores primarios sobre la alfombra. No lo empujó hacia Pedro, simplemente lo añadió a la pequeña escena que se estaba formando, como ofreciendo otra opción, otra discreta posibilidad en el universo sensorial del niño. Entonces volvió su atención a su propia torre, añadió otra pieza, y un suave murmullo, casi un zumbido de satisfacción, escapó de sus labios. Era una danza de sutilezas,
una comunicación no verbal que respetaba el espacio y el tiempo de Pedro de una manera que Rodrigo nunca había imaginado posible o efectiva. Pedro, por su parte, permaneció con su manita cerca del bloque rojo unos instantes, como absorbiendo la textura, el color, la simple presencia del objeto. Sin embargo, su mirada se desvió hacia el bloque azul recién llegado. Había una curiosidad casi palpable en su mirada, una vacilación que parecía sopesar los dos colores, las dos formas. Rodrigo, observando cada microexpresión, cada pequeño movimiento, sentía como si descifrara un código complejo y fascinante. No hubo un gesto inmediato hacia el nuevo bloque, pero la atención del niño estaba claramente dividida. Sus sentidos parecían procesar la nueva información visual con una intensidad que desmentía su aparente pasividad. El silencio en la habitación era denso, pero ya no opresivo. Era un silencio cargado de potencial, de decisiones no expresadas, de una comunicación que se producía a un nivel mucho más profundo del que las palabras podían alcanzar. Era el lenguaje del ser, puro y simple. En ese momento, mientras observaba la interacción casi imperceptible entre su hijo y la niñera, las palabras que Mariana le había dicho el día de su llegada, «Solo necesita amor y cariño», resonaron en la mente de Rodrigo con una fuerza abrumadora. En aquel momento, las recibió con una mezcla de irritación y condescendencia, considerándolas una simplificación ingenua de un problema que los mayores especialistas del país luchaban por comprender. Amor y cariño, pensó con amargura, como si eso pudiera curar mágicamente las complejas disfunciones neurológicas que los informes médicos describían con tanta precisión técnica. Pero ahora, al presenciar la infinita paciencia de Mariana, su capacidad de estar presente sin exigir, de ofrecer sin imponer, de ver a Pedro no como un caso, sino como una persona, esas sencillas palabras adquirieron una profundidad y una verdad que lo desconcertaron. ¿Sería posible que la clave del universo de Pedro no residiera en tratamientos costosos y terapias intensivas, sino en algo tan fundamental y para él tan olvidado? La imagen de oficinas frías, de salas de terapia con paredes blancas y equipos intimidantes, acudió a la mente de Rodrigo. Recordó las expresiones serias de los profesionales, las tablas de rendimiento, las metas incumplidas, la constante sensación de que Pedro era medido, evaluado e invariablemente considerado deficiente. El enfoque de Mariana era el polo opuesto de esa frialdad clínica. Había calidez en su presencia, incluso cuando no tocaba a Pedro directamente. Había aceptación en su mirada, una validación de la existencia del niño tal como era. No había prisa en sus gestos, solo una entrega al momento presente, una confianza en la capacidad innata de Pedro para conectar siempre que se le ofrecieran las condiciones adecuadas. Seguridad, respeto y afecto genuino. Rodrigo comenzaba a comprender con dolorosa claridad cuánta humanidad había sido reprimida en todos los intentos previos de ayudar a su hijo. Una oleada de autocrítica y arrepentimiento golpeó a Rodrigo con la fuerza de un puñetazo. Él, que se enorgullecía de su inteligencia, de su capacidad para resolver problemas complejos en el mundo empresarial, había fracasado estrepitosamente en la tarea más importante de su vida, ser padre. Había proporcionado todo lo que el dinero podía comprar: la mejor casa, las mejores escuelas, los mejores juguetes, los mejores médicos. Pero había descuidado lo esencial, lo invaluable, su presencia real, su tiempo, su paciencia, su amor incondicional y manifiesto. Se había escudado en el trabajo, en la excusa de que necesitaba garantizar el futuro de Pedro, cuando, en realidad, huía del dolor de perder a su esposa y de su propia incapacidad para lidiar con el silencio de su hijo.
La culpa era una pesada carga, pero por primera vez, esta culpa iba acompañada no solo de desesperación, sino de un atisbo de posibilidad. La posibilidad de aprender, de cambiar, de quizás algún día redimirse ante los ojos de su hijo y ante los suyos propios. Mariana, como si se diera cuenta de que la intensidad de la interacción silenciosa con los bloques necesitaba un descanso, desvió sutilmente su atención. Levantó la vista hacia la ventana del dormitorio, por la que se filtraba la suave luz del atardecer, y comentó en voz baja, casi como si pensara: «Mira, Pedro, creo que vi pasar un colibrí afuera, alas rápidas, colores brillantes, volando libre». No se giró hacia el niño, no comprobó si él también miraba. Simplemente compartió una observación, una pequeña parte del mundo exterior, y luego permaneció en silencio unos instantes, contemplando el paisaje invisible para Rodrigo. Este gesto, aparentemente desconectado del juego con los bloques, le pareció a Rodrigo una demostración más de la sensibilidad de Mariana, su capacidad para interpretar el entorno y las necesidades no expresadas de Pedro, evitando abrumarlo con una sola mirada, permitiendo que la atención del niño flotara y descansara. Y, en efecto, Pedro pareció reaccionar a ese sutil cambio. La ligera tensión que aún se notaba en sus hombros pareció disiparse un poco más. No miró a la ventana, pero su mirada, fija en los bloques, se desvió hacia un punto neutral de la habitación y dejó escapar un suspiro casi imperceptible, una pequeña exhalación que para Rodrigo sonó como una señal de relajación. Su manita, que seguía cerca del bloque rojo, descansaba completamente sobre la alfombra. Era como si el breve cambio de enfoque de Mariana le hubiera dado permiso para desviar también su atención, para procesar internamente la información y las sensaciones de los minutos anteriores sin la presión de una interacción continua. Rodrigo se maravilló de cómo Mariana parecía intuir exactamente qué hacer, o mejor dicho, qué no hacer, para crear ese espacio de seguridad y libertad para Pedro. Una urgencia casi física se apoderó de Rodrigo. Quería salir de su escondite. Quería acercarse a Mariana, quería hacerle 1.000.000 de preguntas, quería comprender de dónde provenía esa calma, esa sabiduría, esa capacidad de conectar con Pedro de una manera que jamás había soñado posible. Quería agradecerle, aunque fuera demasiado pronto para agradecer, aunque este fuera solo el primer y diminuto paso de un largo camino. Pero el miedo lo paralizó. Miedo de romper el hechizo, miedo de que su presencia, con toda su carga de ansiedad y expectativa, pudiera reintroducir en el ambiente la tensión que Mariana había logrado disipar con tanta habilidad. Miedo, sobre todo, de que su propia torpeza, su propia dificultad para conectar, pudiera deshacer el delicado trabajo que ella estaba realizando. Así que permaneció allí, inmóvil, un torbellino de emociones contenidas, un testigo silencioso y profundamente conmovido. El tiempo pareció perder su sentido. Rodrigo no pudo precisar cuántos minutos u horas había pasado allí, observando cómo aquella escena se desarrollaba con la lentitud y la belleza de un fenómeno natural. Lo que sabía, con una certeza que se apoderó de cada célula de su cuerpo, era que ese momento era un punto de inflexión. La frágil conexión que Mariana había establecido con Pedro, aquellas miradas vacilantes, aquel roce sutil en el bloque de madera, todo aquello había sacudido los cimientos de su mundo, de su comprensión de su hijo, de sí mismo y de la naturaleza del amor y el cuidado. La imagen de Mariana, sentada en el suelo con la sencillez de una niña y la sabiduría de una anciana, quedaría grabada para siempre en su memoria. En tan poco tiempo y con tan pocos recursos aparentes, había logrado más que todos los expertos juntos. Y Rodrigo, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió que el peso de la desesperanza comenzaba a disiparse.
dando paso a una nueva, aterradora e increíblemente poderosa emoción, la esperanza. La mente de Rodrigo trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, repasando recuerdos y confrontando creencias arraigadas. El dinero, que siempre había sido su principal herramienta para resolver problemas, su forma de demostrar cariño y poder, ahora resultaba dolorosamente insuficiente, casi un insulto a la naturaleza del aprieto de Pedro. Todos los expertos, con sus títulos y sus enfoques científicos, habían fracasado en lograr lo que esta mujer, con su mochila descolorida y sus juguetes sencillos, parecía estar empezando a construir en cuestión de minutos. Un puente, por frágil que fuera, hacia el mundo interior de su hijo. La desconcertante simplicidad del método de Mariana, si es que se le podía llamar método, era un espejo que le reflejaba la fútil complejidad de sus propios intentos anteriores. Lo había intentado todo menos, quizás, lo más obvio, lo más fundamental, despojarse de sus expectativas, de su ansiedad paternal y simplemente estar con Pedro, en su tiempo, en su idioma. Mariana, con la misma naturalidad con la que había comenzado su interacción, empezó a señalar un final suave a ese momento de juego. No anunció que se había acabado el tiempo, ni se fijó una meta de productividad para la sesión. Simplemente empezó a recoger las piezas de madera una a una, colocándolas con cuidado en la cajita. Sus movimientos eran lentos, metódicos, como si incluso el acto de guardar los juguetes formara parte de un ritual de tranquilidad. No había prisa, ninguna sensación de completar una tarea apresuradamente para pasar a la siguiente. Parecía saborear cada momento, cada pequeño gesto, transmitiendo una sensación de calma y naturalidad que contrastaba marcadamente con la agitación interior de Rodrigo. Él observaba, fascinado, cómo ella lograba transformar incluso las acciones más mundanas en una expresión de serenidad y respeto. Pedro, que seguía con la atención fija en el lugar donde habían estado los bloques de colores, pareció notar el cambio en la actividad de Mariana. No protestó ni intentó impedir que guardara los juguetes. En cambio, su cuerpo pareció relajarse aún más, como si la conclusión de este ciclo de interacción le trajera una especie de alivio, un permiso para refugiarse en su espacio interior, sin la sensación de haber fallado a alguna expectativa invisible. Parpadeó lentamente y su mirada, antes centrada en la zona de los juguetes, volvió a vagar por la habitación, pero esta vez, Rodrigo notó, había una cualidad diferente en su distanciamiento. No era la tensa ausencia de antes, sino una quietud más suave y pacífica, como si algo en su interior se hubiera calmado, aquietado por la simple presencia y la interacción no invasiva que acababa de experimentar. La comprensión del sutil cambio en Pedro, por pequeño que fuera, abrió una grieta aún mayor en la armadura de Rodrigo. Si Mariana, una desconocida, había logrado provocar esa pequeña abertura, esa respuesta casi imperceptible en tan poco tiempo, ¿qué decía eso de él, su padre? ¿Cuántas veces, en su impaciencia, en su frustración, en su incapacidad para comprender el lenguaje silencioso de Pedro, había reforzado, sin darse cuenta, los muros que lo aislaban? El dolor de esta comprensión fue agudo, cortante. Se vio a sí mismo como un hombre que, con un mapa del tesoro en las manos, había insistido en cavar en el lugar equivocado, con las herramientas equivocadas, durante demasiado tiempo. Ese momento de observación no se trataba solo de Pedro y Mariana. Se trataba fundamentalmente de sí mismo, de la urgente necesidad de desaprender todo lo que creía saber sobre la paternidad y sobre su propio hijo. El momento crucial de aquella interacción parecía estar llegando a su clímax y, a la vez, a su conclusión natural. Mariana cerró la pequeña caja de madera con un suave clic y la guardó en su mochila junto con su cuaderno de dibujo. Se levantó con la misma gracia serena con la que se había sentado, estirándose discretamente.
como un gato que despierta de una siesta. Entonces, y solo entonces, miró directamente a Pedro, no con la intensidad de quien busca una respuesta, sino con una serena ternura que pareció envolver al niño en un abrazo invisible. «Fue agradable jugar un rato», dijo, con la voz apenas un susurro. «Hasta luego, Pedro». Y con un leve asentimiento, se giró hacia la puerta, dejando tras sí un rastro de calma y una inmensa pregunta en el aire que Rodrigo respiraba con dificultad. Un pánico irracional comenzó a apoderarse de Rodrigo. La idea de que Mariana simplemente saliera de la habitación, de que esa ventana de oportunidad tan milagrosamente abierta volviera a cerrarse, era insoportable. Sentía una necesidad desesperada de que continuara, de que ese hilo de conexión, por tenue que fuera, no se rompiera. Pero ¿qué podía hacer? ¿Gritarle para que se quedara? ¿Pedirle que repitiera lo que fuera que había hecho? Se sentía completamente desprevenido, un gigante torpe ante un mecanismo de indescriptible delicadeza. La silenciosa competencia de Mariana solo resaltaba su propia impotencia, su propia incapacidad para navegar por el complejo universo emocional que era su hijo. Era una abrumadora sensación de incompetencia, mezclada con una urgencia casi infantil de no ser abandonado a su suerte con ese atisbo de esperanza. Al llegar a la puerta, Mariana se detuvo un momento, como si hubiera recordado algo. Se giró, no directamente hacia Pedro, sino hacia el lugar donde habían estado los bloques. Con un gesto pensativo, volvió a sacar de su mochila el pequeño cubo rojo que Pedro había tocado. Caminó hasta una mesa baja al alcance del niño y colocó el bloque allí, de forma visible pero sin ostentación. No dijo nada, no le hizo señas a Pedro para que lo tomara, simplemente lo dejó allí, una solitaria mancha de color, una ofrenda silenciosa, tal vez un recordatorio de la interacción que habían compartido. Para Rodrigo, ese pequeño gesto estaba cargado de un inmenso significado. Era una muestra de confianza, de respeto a la autonomía de Pedro, una forma de decir, la puerta está abierta, si la quieres, cuando la quieras. La imagen que se cristalizó en la mente de Rodrigo mientras Mariana salía silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta tras ella con el mismo cuidado con el que había entrado, fue la de Pedro, todavía silencioso en su rincón, pero con un aura sutilmente diferente a su alrededor. El cubo rojo sobre la mesita parecía brillar con luz propia, un pequeño faro en medio de la inmensidad de juguetes caros e ignorados. El silencio que volvió a instalarse en la habitación no era el silencio vacío y opresivo de antes, sino un silencio lleno de la resonancia de la presencia de Mariana, de la vibración de esa interacción casi mágica. Era un silencio que contenía en sí mismo la semilla de la comunicación, la promesa de un lenguaje aún por descubrir. Y Rodrigo sintió, con una claridad dolorosa y esperanzadora, que nada volvería a ser igual. El final de aquella sesión de observación dejó a Rodrigo en una encrucijada emocional. Ya no podía permanecer oculto en las sombras del pasillo, como un espectador pasivo de la vida de su propio hijo. Lo que había presenciado exigía acción, un profundo cambio interior. La pregunta era, ¿qué acción? ¿Cómo empezar? La figura de Mariana, con su enigmática calma y sorprendente eficacia, se volvió central en sus pensamientos. Necesitaba comprenderla, necesitaba aprender de ella, pero la idea de confrontarla con sus propias inseguridades e ignorancia le aterraba. Por otro lado, la perspectiva de volver al viejo patrón de relación con Pedro, a esa fría distancia llena de protocolos inútiles, ahora era insoportable. El momento crucial no había terminado con la salida de Mariana de la habitación, apenas comenzaba en su interior. Con el corazón aún latiendo con fuerza, un nudo en la garganta y la mente bullendo con 1.000.000 de pensamientos y emociones contradictorias, Rodrigo finalmente se alejó de su puesto de observación.
Sintió como si acabara de despertar de un largo y doloroso sueño, y el mundo a su alrededor, aunque familiar, parecía completamente nuevo, teñido de los colores de la posibilidad. El peso de la culpa por sus errores pasados era inmenso, pero por primera vez no lo paralizó. En cambio, venía acompañado de una extraña y frágil determinación, la determinación de intentarlo de nuevo, de forma diferente. Sabía, con una intuición que trascendía la lógica, que la llegada de Mariana no era solo otro intento condenado al fracaso, sino el comienzo de un viaje transformador, un viaje que le exigiría más coraje y humildad de lo que jamás imaginó poseer. El mundo se había estremecido, y él, con él, no trajo un manual de instrucciones, solo la disposición a estar presente. Con su humanidad serena y sencilla, no solo abrió la puerta al universo silencioso de un niño, sino que también devolvió a un padre la capacidad de sentir y la esperanza de empezar de nuevo. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, obligándonos a buscar soluciones en lugares lejanos, en métodos complejos, cuando la respuesta puede estar en los gestos más fundamentales. La escucha paciente, la mirada sin prejuicios, la presencia acogedora. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando nos permitimos ver más allá de las apariencias y los diagnósticos, que descubrimos la inmensa fuerza que reside en la verdadera conexión y la valentía de transformar no solo al otro, sino especialmente a nosotros mismos. Si este momento de profunda revelación en la vida de Rodrigo y el delicado despertar de Pedro te conmovió, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan el poder del afecto y la importancia de, sobre todo, ver al otro con el corazón.